Cuando mi nuera se rió del audífono de mi esposo, descubrí un poder sorprendente y transformador. Aquella calurosa tarde de verano, como cada año, reunimos a la familia en casa. Las risas resonaban en la sala, mientras el olor a comida casera flotaba en el aire. Don Manuel, con su mirada serena y su risa contagiosa, había decidido usar su audífono, como un faro en medio de la algarabía. Pero cuando Laura soltó esa risa burlona, algo dentro de mí se quebró. Recordé la primera vez que vi a don Manuel después del accidente, que lo dejó sordo, intacto en su espíritu, aunque el mundo fuera un lugar silencioso para él. Lo admiraba por su capacidad de adaptarse, de encontrar alegría en lo simple. Su audífono era el símbolo de su valentía, una ventana a una realidad que nunca debería ser motivo de burla. Sin embargo, el eco de la risa de Laura resonó en mis oídos, como un ampón despojando de dignidad a un noble. Me senté, mi cuerpo tenso, luchando con la confusión. La risa de mi nuera no solo complacía su egocentrismo, también revelaba la desdén que había empezado a notar en ella. Pensé en nuestros años juntos, en las batallas que habíamos librado como pareja, y no podía permitir que su burla borrara todo. Mis manos temblaban mientras la rabia se adueñaba de mis pensamientos. ¿Era acaso esta la herencia que deseaba dejar a mis hijos? Dudar, sentir vergüenza por el hombre que había sido mi amor y el padre ejemplar de mi descendencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó mientras me debatía entre quedarme callada o alzar la voz. Esa risa había golpeado a don Manuel, el hombre que enfrentó el mundo a pesar de su sordera. Recordé cuando decidimos compartir nuestra vida, cada sacrificio, en cada paso que dimos, cada sonrisa que él provocaba en nuestros hijos. La ira se mezcló con la determinación. ¿Qué clase de madre sería si no defendiera la belleza de mi familia? Mientras las risas se desvanecían en murmullos vacíos, mis hijos miraban de un lado a otro, aumentando la incertidumbre. Debía dejar que la percepción superficial de Laura consumiera el respeto que todos le debíamos a su padre. La desesperación de no saber qué hacer me mareaba. Pero en ese instante oscuro me di cuenta, no podía dejar que el temor gobernara mis acciones. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza, y una nueva firefly de coraje iluminaba mi interior. Aquel momento de decisión fue crucial para mí y para toda la familia. ¿Lograría expresar la grandeza de don Manuel? ¿Podría confrontar a Laura y enseñarle lo que realmente significaba su audífono? Don Manuel nos observaba en su silencio y sentí que su imagen me guiaba. Pero a medida que me preparaba para hablar, el miedo se infiltraba en mi mente. La incomodidad de Laura se vislumbraba, mientras su risa se tornaba un eco en mi memoria. Y allí, en esa sala llena de amor y tensiones ocultas, la transformación estaba en el aire. ¿Sería capaz de cambiar la percepción de Laura hacia el legado de mi esposo? La historia de nuestra familia estaba a punto de reinventarse, y la presión sobre mis hombros era asfixiante, pero sabía que el momento de actuar se acercaba. La decisión de tomar la palabra latía en mi pecho, retumbando en cada rincón de mi ser. La respuesta que llevaba guardada en mi interior comenzaba a aflorar, butiendo de convicción. La vitalidad que solía emanar de don Manuel, incluso en su silencio, era la chispa que encendía mi determinación. A medida que la risa burlona de Laura se desvanecía,
fui consciente de que ya no podía permanecer inactiva. Giré lentamente hacia don Manuel, buscando en su rostro la fuerza para lo que estaba por venir. Sus ojos, llenos de sabiduría, parecían recordarme que en el acto de defender lo que amamos, también descubrimos nuestros propios límites y habilidades. Respiré hondo. Había tanto en juego. La dignidad de un hombre que, a pesar de su sordera, había sido el ejemplo de superación en nuestra familia. Era el momento de ahondar en el respeto que todos merecían, especialmente él. Pero no solo de don Manuel, también de mí misma. La figura de Laura, que había sido vista como un pilar en nuestra vida, ahora se asemejaba a un espejismo que amenazaba con desmoronarse. Mis hijos observaban expectantes. Sentí cómo sus miradas comenzaban a forjar un espacio en el que la verdad pudiera asentar sus raíces. Las injusticias que había tolerado durante años se volvían claras como el agua. No solo se trataba de una ofensa a don Manuel. La actitud errónea de Laura había desgastado nuestra unión familiar. «Laura», comencé, mis palabras entrelazándose como un hilo frágil en la brisa. «Me gustaría que entendieras lo que significa el audífono de don Manuel. No es un símbolo de debilidad, sino de su lucha, de su resistencia. Cada vez que lo lleva puesto, es una elección personal, un acto de valentía que nos debería inspirar a todos». La incomodidad se transformó en un ambiente tenso, y pude ver cómo la risa que antes dejaba escapar se atrapó en su garganta. Mis palabras, nacidas de una mezcla de ira y amor, resonaban en la sala, y cada componente de la conversación agregaba una capa de significado. Su silencio no lo despoja de valor o dignidad. Por el contrario, su audífono le permite sumergirse en la vida, experimentar momentos que para algunos son ordinarios, como escuchar el canto de un pájaro o el murmullo de una conversación. No es un objeto de burla, es un puente hacia una realidad diferente que ha abrazado con gracia, continué, vocalizando todo lo que había rehusado enfrentar hasta ahora. A medida que hablaba, todo lo que había acumulado comenzó a deshacerse. La ira se transformaba en claridad y por primera vez me sentía en control. Cada palabra que salía de mis labios era un testimonio de todo lo que representaba don Manuel para mí y nuestra familia. De repente entendí que este momento no solo se trataba de defender a mi esposo, sino también de reafirmar mi propia identidad frente a la adversidad. De pronto noté un cambio en la expresión de Laura. Su mirada, que al principio estaba llena de desdén, ahora se tornaba en confusión, mientras comenzaba a asimilar el peso de mis palabras. Había llegado a un punto de inflexión, y podría ser que el verdadero desafío fuera que ella se enfrentara a sus propios prejuicios. El silencio se extendió, pero ya no era incómodo. Era un silencio de reflexión, de transformación. En ese instante sentí que no solo defendía a don Manuel, sino que empezaba a redefinir mi papel dentro de esta familia. Quizás había descubierto un talento que no sabía que poseía, mi capacidad para confrontar la ignorancia con el poder de la verdad. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. A medida que Laura absorbía mis palabras, el miedo comenzó a resurgir en mí. ¿Sería capaz de llevar este diálogo hasta su conclusión? ¿Podría enfrentar las reacciones que surgieran a partir de esto? Las dudas asomaban nuevamente y comprendí que el camino por delante no era fácil. Aunque hoy había hecho un avance significativo, el reto genuino aún me esperaba. Necesitaba prepararme para lo que vendría después. Podría ser que este solo fuera el principio de una serie de confrontaciones necesarias. La transformación de nuestra dinámica familiar no dependería solo de mí. Todos jugarían su parte en este nuevo capítulo. Y miré a don Manuel nuevamente. Su presencia inquebrantable era ahora un motor que impulsaba mi determinación. La verdad debía ser escuchada, y mi voz había comenzado a resonar. Empezarían mis hijos a entender la profundidad de esta lucha de identidad familiar y los valores que realmente importaban.
¿Y cuál sería la respuesta de Laura ante esta nueva realidad? La incertidumbre se aferraba a mi pecho, mientras la historia de nuestra familia aguardaba lo que estaba por venir. La sala se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde el aire pesado de las palabras no dichas flotaba en cada rincón. Mientras Laura comenzaba a procesar mi intervención, una oleada de adrenalina me empujó a continuar. Las miradas de mis hijos eran faros, iluminando el camino hacia un propósito más grande. ¿Por qué no reflexionas sobre lo que realmente implica ser parte de nuestra familia?, pregunté, aunque el tono de mi voz se mantuvo firme. Cada decisión que tomábamos como unidad tenía su peso y necesitaba que ella comprendiera que su risa había quebrado algo en nuestra relación. Don Manuel ha enfrentado más desafíos de los que tú o cualquiera de nosotros puede imaginar. Cada día es una nueva lucha por conectarse con el mundo que lo rodea. ¿No crees que eso lo hace aún más admirable? Mis palabras se volvieron más dinámicas, cada sílaba reforzando mi convicción. Este no era solo un debate sobre la dignidad de un hombre. Era una defensa de la familia y de los valores que todos teníamos que abrazar. Laura pareció replegarse. Su expresión cambió de desdén a algo que se asemejaba a la introspección, aunque aún mantenía su orgullo a raya. Era un pequeño triunfo para mí, pero no podía dejar que ese destello de cambio me cegara. Sabía que el camino a seguir no sería sencillo. Tal vez, añadí, haciendo una pausa calculada, tal vez deberías hablar con don Manuel, escuchar su historia como la escuchamos todos. Quizás su perspectiva te ayude a ver lo que realmente hay detrás de su audífono. La idea surgió espontáneamente. Había visto cómo ciertas conversaciones podían abrir puertas que antes habían estado cerradas. A medida que las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que no solo estaba empujando a Laura a confrontar sus prejuicios, sino que también me empujaba a mí misma más allá de mi zona de confort. Era un viaje mutuo. En el fondo, sentía que al abrir esa puerta, podía también redefinir mi relación con don Manuel, permitiéndole más espacio para ser quien realmente era. La tensión en la sala se transformaba. Cada respiración se sintió más pesada, pero también más significativa. Podría ser que Laura, en lugar de alejarse, pudiera comenzar a acercarse a la familia, en todos sus matices. La posibilidad vibraba en el aire. Sin embargo, no podía dejar de cuestionar mis propias motivaciones. ¿Lo hacía solo por don Manuel o también por mí misma? La necesidad de ser vista y escuchada había estado enterrada tanto tiempo que ahora se sentía como una necesidad urgente. Había abierto una compuerta y, aunque había un alivio inicial, la saturación de emociones desbordantes me asaltó. La lucha dentro de mí mismo comenzaba a agitarse nuevamente, mientras el silencio se convertía en un espejo del conflicto interno de Laura. Advertí que mis hijos se habían acercado más, como si la tensión les hubiera hecho más receptivos a lo que ocurría. Quería que entendieran la importancia de este momento. No era solo una lección sobre el respeto y la dignidad, era un ejercicio de amor, de batalla, de crecimiento. Laura por fin rompió el silencio. No sé si puedo entenderlo completamente, admitió, aunque su voz fue apenas un susurro. Pero, en ese instante, vi una grieta en su armadura, una oportunidad. Mientras las dudas y los miedos de todos flotaban a su alrededor, la chispa inicial que había encendido mi determinación comenzó a resplandecer con más fuerza. La transformación estaba en marcha, pero ¿cómo se desarrollaría esa transformación? ¿Y si, en lugar de acercarnos, terminábamos más distanciados? La lucha interna apenas comenzaba. La familia, con sus dinámicas complejas, aún tenía que lidiar con sus conflictos subyacentes. Fue un momento de reafirmación para mí, pero también un reflejo de la fragilidad de lo que habíamos construido. Laura me estaba desafiando,
y eso era justo lo que necesitaba para seguir adelante. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La nueva pregunta que se asomaba en mi mente era: ¿sería capaz de mantener la resolución y llevar esta conversación a donde realmente debía ir? Con esa inquietante perspectiva, mi corazón latía acelerado, como si supiera que la próxima fase de nuestra historia familiar estaba a punto de revelarse. Don Manuel había sido un hombre de palabras, de historias, que tejían puentes entre el pasado y el presente. Esa era una de las razones por las cuales su audífono no solo era una herramienta, era un símbolo de su resistencia. Mientras observaba a Laura en la sala, comprendí que esta dinámica, esta conversación, tenía el potencial de alterar no solo su percepción, sino la de todos los presentes. Al día siguiente, decidí visitar a don Manuel sin haberlo planeado. Caminaba mientras la brisa fresca acariciaba mi rostro, un recordatorio de que el cambio también es posible en el exterior. Los recuerdos de su risa y de sus historias me recordaron que, de alguna manera, estaba buscando su aprobación, su guía. Necesitaba encontrar su fortaleza para poder continuar con mi propia lucha. Cuando llegué, lo encontré disfrutando de su café, su mirada atenta. «¿Qué tal, amigo?», me dijo con la calidez que siempre lo caracterizaba. En su voz había una sabiduría que parecía casi sobrenatural. Me senté sintiendo que este era un momento de conexión esencial, no solo por lo que iba a decir, sino por lo que él había representado en mi vida. «Don Manuel, creo que las cosas están por cambiar», le confesé, sintiendo como la vulnerabilidad empezaba a fluir. Al hacerlo, me di cuenta de que estaba abriendo no solo una conversación, sino un espacio donde ambos podíamos crecer. «Laura ha tenido una reacción difícil a tu audífono y yo...» Pause. Elegí mis palabras con cuidado. «Creo que me está desafiando a mí también». Él me miró con atención, como si estuviera considerando cada palabra. A veces, lo más difícil es aceptar que otros no verán el valor que vemos nosotros. Lo que me dijo quedó resonando en mi mente. Quería que Laura comprendiera que cada palabra de don Manuel era un legado, que su audífono no era un símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Ahí, en esa conversación, encontré una nueva motivación. Decidí que debía crear un encuentro, una reunión íntima, donde los núcleos familiares pudieran conectar, confrontar y, sobre todo, escuchar. Los días siguientes se convirtieron en un intenso reto de organizar el encuentro. Quería que todos estuvieran allí, mis hijos, Laura y don Manuel. La idea no solo era discutir, sino también construir estrategias de empatía. Realmente estaba intentando trazar esa red de comprensión que había comenzado a gestarse. Mientras me preparaba, era inevitable cuestionarme. ¿Podría este encuentro crear el cambio que deseaba? La presión de hacer que todos entendieran la vulnerabilidad y la fortaleza asociada a don Manuel se intensificó. Mis propios miedos emergían como sombras alargadas al atardecer. Temía que Laura pudiera cerrar la puerta o que los niños no pudieran ver la esencia de la lección. Al final, decidí que poco importaba el resultado, así como no importaba tanto lo que otros pensaran de mí. Mi motivación no sería el éxito en cambiar a Laura, sino la oportunidad de mostrarle a todos que la belleza reside en las diferencias, en la vulnerabilidad y en la fuerza de nuestra conexión familiar. El día del encuentro, con los nervios en el estómago y una determinación renovada, las miradas se cruzaron. Sabía que este podría ser el momento decisivo, donde cada palabra podría marcar la diferencia entre la separación y la unión, entre la ignorancia y el entendimiento. Antes de abrir la conversación, el silencio daba lugar a esa posibilidad latente en el aire. Sin embargo, mientras miraba a la cara de Laura, su expresión de escepticismo me hizo dudar por un instante. El vértigo de la incertidumbre me recorrió.
recordándome que ahora, más que nunca, debía ser audaz. Pero la verdadera pregunta era, ¿sería este el principio de una transformación efectiva? Me senté al borde de la revelación, la expectación vibrando en el aire mientras me preparaba para dar ese primer paso hacia lo desconocido. Mientras el silencio se alargaba, una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderó de mí. La mirada de Laura era un espejo complicado de reflejos, duda, curiosidad y cierta resistencia. Era el momento de romper esa barrera invisible que nos mantenía separados. «Quiero que todos estemos en la misma sintonía», comencé, palabras flotando en el aire tenso. No solo se trata del audífono de don Manuel, sino de lo que representa su camino. Este encuentro, para mí, es una oportunidad para ver el mundo de otra manera, de discutir, de entendernos y quizás de cambiar nuestra forma de relacionarnos. El murmullo de los niños interrumpió la quietud. Su atención era esquiva, pero noté que sus pequeñas cabezas se inclinaron un poco hacia adelante. Aquel simple gesto me infundió un nuevo impulso. Cada uno de ellos, así como Laura, necesitaba comprender que las diferencias no eran un obstáculo, sino un camino hacia una mayor conexión. La primera en reaccionar fue Laura. «No entiendo por qué deberíamos hacer un gran drama por algo tan simple», dijo, su voz teñida de escepticismo. Una chispa de desafío encendió en su mirada. Sin embargo, tras esas palabras, percibí un anhelo de conexión. Ella también quería participar, encontrar su lugar en esta narrativa. «Quizás no entiende», interrumpió don Manuel, su voz firme pero suave. «El audífono no es solo un aparato. Es parte de mi historia. Es la historia de cada conversación perdida, de momentos de frustración y de recuerdos que se han tejido a través de él. No es simple, Laura. No lo es en absoluto». En ese instante todo pareció abrirse. Sentí que cada palabra de don Manuel era una invitación para explorar lo que realmente significaba estar presente, no solo física, sino emocionalmente. Aquella era una batalla interna que había librado, y ahora la compartía con nosotros. Decidí que era el momento de dar un paso más. Representa nuestro deseo de escuchar, de dialogar. El audífono simboliza nuestra capacidad de abrazar lo que nos hace diferentes, y también lo que nos une. Pensé en mis propios temores, en cómo la vulnerabilidad se transformaba en conexión, mientras mis palabras brotaban. Percibí que mi perspectiva había comenzado a cambiar, y con ella la atmósfera a nuestro alrededor. Cada reto que enfrentamos juntos podría convertirse en un puente, no en un muro. Laura permaneció en silencio, frunciendo el ceño. Podía notar que las dudas seguían presente, pero había algo diferente en su mirada. Un destello de curiosidad se había encendido mientras miraba a don Manuel. Quería comprender, quizás acercarse a esa experiencia que había sido tan ajena para ella hasta ese momento. «Don Manuel», acoté, «¿podrías contarnos una historia sobre tu audífono? Cuéntanos qué significa para ti en un momento crucial». Me expresé con la esperanza latente de que su relato pudiera llegar a tocar ese lugar profundo en el corazón de Laura. Él asintió, tomando su tiempo para reformular sus pensamientos. La historia que compartió no solo fue un relato de superación, sino una ilustración de los retos y la valentía que había encontrado en su vida. Era un testimonio tangible de resiliencia, algo que todos podríamos aprender y crecer a partir de ahí. Al final de la narrativa, el aire en la sala se sentía cargado de una nueva intensidad. Estaba claro que las historias tienen poder, la capacidad de trascender el entendimiento superficial y abrir nuevas avenidas de diálogo. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La confrontación estaba latente. Laura, aún pensativa, no había terminado de digerir lo que había escuchado. Daba la impresión de que una revelación personal estaba a punto de surgir. Mientras sus ojos miraban hacia otro lugar,
me di cuenta de que el verdadero momento de transformación podría estar aún por llegar. ¿Y tú, Laura? ¿Qué piensas de todo esto? Inquirí, sintiendo que el clima estaba precisamente en el borde de algo grande. Ese silencio, ahora palpablemente cargado, anunciaba que las palabras que surcarían su mente eran el verdadero gancho para nuestro futuro. Estaba lista para abrir su corazón y darnos su verdad. Laura inspiró profundamente, como si intentara absorber el peso de la conversación que la rodeaba. Había una mezcla de incomprensión y curiosidad en su mirada. Su expresión sugería que el desafío no solo se encontraba en sus palabras, sino también en su interior. Era un momento en el que el silencio se volvió palpable, un eco de emociones no expresadas. Escuchar la historia de don Manuel ha sido revelador, comenzó. El titubeo en su voz contrastaba con la firmeza de sus palabras. Pero aún no entiendo el valor de un objeto como ese. ¿Cómo puede algo tan material representar tanto? La discordancia en sus ideas se convirtió en un escenario donde su vulnerabilidad se comenzaba a asomar. Era evidente que esa pregunta era más profunda de lo que se mostraba. En su búsqueda de claridad, la inseguridad de Laura se dejaba entrever. Era el momento de hacerle entender que, en la vida, las conexiones no siempre son lineales, y a veces la esencia de lo que valoramos se encuentra en los lugares menos esperados. Laura, a veces las cosas más simples en apariencia guardan historias complejas, respondí, sintiendo la urgencia de su lucha interna. El audífono de don Manuel es un símbolo de su viaje, de su vida y de sus relaciones. A través de su historia podemos aprender sobre la empatía y la compasión más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Mis palabras estaban cargadas de la esperanza de que su mente comenzara a abrirse, un paso hacia su propia transformación. Los niños, que inicialmente habían perdido interés, comenzaron a prestar atención nuevamente, sintiendo la dinámica de la conversación cambiar. Me di cuenta de que, para ellos, era una lección sobre la humanidad, sobre la comprensión de que los desafíos eran universales, pero la verdadera transformación dependía de Laura. Ella era el nexo que podía unir las distintas voces en esta sala. Lo que me he dado cuenta, continuó con un tono más suave, es que tengo una forma muy rígida de ver las cosas. Me molesta tener que reconocerlo. Había algo en su voz que parecía un grito de auxilio, una súplica por cambiar, por evolucionar. Sentí que ese reconocimiento era un signo de que estaba dispuesta a afrontar su propio proceso. Esa rigidez puede ser un obstáculo, le respondí, sintiendo que ahora era mi turno de ser un puente. Pero también es un espacio para crecer. Si permites que esas diferencias te muevan, te animo a buscar en ellas las oportunidades para un verdadero diálogo. Una chispa de entendimiento comenzó a brillar en sus ojos. Estaba en la antesala de un cambio, y ya no se sentía tan distante. Pero también noté el temor del que se aferraba a lo conocido. La vulnerabilidad se estaba despejando, y un nuevo camino se delineaba frente a ella. ¿Y si toda esta situación me está mostrando que tengo que cambiar mi perspectiva?, dijo más para sí misma que para nosotros. No sé si estoy lista. ¿Y si salga herida? Aquella pregunta flotó en el aire, como un eco de la ansiedad que la había mantenido en el rincón de la duda. La respuesta era clara para mí. El crecimiento siempre conlleva el riesgo de sentirse vulnerable. Laura, el crecimiento real está en la incomodidad. Cada vez que te enfrentas a tus miedos, te blindas ante el dolor de permanecer en la ignorancia. Permite que la incomodidad sea el impulso hacia el cambio. El silencio nuevamente se hizo presente, pero esta vez se sentía menos pesado, más como un campo fértil donde podrían germinar nuevas ideas. La vulnerabilidad estaba allí, pero también la posibilidad de reinvención.
Mientras observaba a Laura luchar con esa dualidad, entendí que el cambio probablemente no sería inmediato, pero era inminente. «Quiero intentarlo», murmuró al fin, casi como un susurro. Había un destello de determinación en su mirada, una chispa que podría encender algo grandioso. El ambiente era ahora un claro reflejo del caos interno que muchos de nosotros enfrentamos al explorar nuestras imperfecciones. La realización de que la transformación personal es una tabula rasa en la que cada uno escribe su historia. Así, las palabras de Laura se instalaron en la atmósfera con la promesa de un camino emocionante. Mientras me preparaba para dar otro paso adelante, una angustiosa pregunta surgió en mi mente. ¿Estaré preparada para las consecuencias de su decisión? Esa incertidumbre se alzaba como un nuevo reto en nuestra dinámica. La narrativa de Laura apenas comenzaba a desdibujarse, y con cada palabra que cayera, nuevas verdades, aún por descubrir, estarían a la espera. Laura se sentó en un rincón de la sala. La luz del atardecer iluminaba su rostro, haciendo que sus dudas se proyectaran como sombras en la pared detrás de ella. La chispa de determinación que había brotado de su confesión se sentía frágil, como un producto recién forjado al rojo vivo, susceptible a cualquier cambio de temperatura emocional. Ese pequeño momento de claridad abría una espada de doble filo. El deseo de evolucionar y el miedo a lo desconocido. «Quiero intentarlo». Esa declaración resonaba en su interior, un punto de viraje llenando su mente de posibilidades y preguntas inquietantes. Pero con cada paso hacia adelante, la voz del miedo seguía murmurando en su cabeza, una melodía ensordecedora de dudas. ¿Qué implicaba intentar? ¿Era simplemente actuar o significaba realmente abrirse a herramientas nuevas que podrían doler o agradar? La reunión con don Manuel la había tocado, pero la verdadera prueba sería enfrentar las sombras que siempre la habían seguido. Laura recordó episodios de su vida donde había dudado de sí misma, momentos en que la rigidez de sus creencias la había dejado atrapada. ¿Podría enfrentar esos fantasmas? «Necesito un plan», pensó, la necesidad de estrategia apoderándose de ella. De un instante a otro, un sentido de urgencia surgió en su interior, como una necesidad inminente de dar forma a su determinación. Se empezó a preguntar cómo podría integrar esa nueva perspectiva en su vida cotidiana. Decidió que, por una semana, intentaría observar a las personas que la rodeaban con una mente abierta. No iba a permitir que el juicio inmediato nublara su percepción. Esa tarea le parecía monumental, pero a la vez liberadora. Trataría de ver la humanidad detrás de cada acción, cada comentario, reescribiendo su rol en su entorno. Esa experiencia podría bailar al ritmo de su evolución. Los días pasaron, y los encuentros diarios se convirtieron en su campo de entrenamiento personal. En un primer intento, se encontró en una conversación que normalmente habría evitado. Dos compañeros de trabajo discutiendo animadamente sobre un proyecto creativo. En lugar de alejarse, se acercó, sonriendo suavemente y preguntando, «¿De qué se trata todo esto?». Para su sorpresa, la apertura le permitió entender sus perspectivas, descubrir el entusiasmo contagioso que había allí. Su desapego previo comenzó a desvanecerse, y por primera vez se preguntó si su rigidez le había robado valiosas oportunidades. Sin embargo, no todo era un camino despejado. A menudo se topaba con su resistencia, esos viejos hábitos que la hacían retroceder a zonas de confort. En esos momentos, el eco de sus dudas regresaba, más fuerte que nunca. Pero, ¿para qué hacer esto? ¿Y si la gente no me entiende? Esos pensamientos amenazantes eran como viejos amigos que regresaban sin ser invitados.
En su segundo intento, en una de esas mesas de galería que solía evitar, se vio obligada a morderse la lengua cuando una amiga hizo un comentario despectivo sobre un conocido que no encajaba en su círculo de amistades. Laura sintió un ardor en su interior. La tensión entre el deseo de defender al otro y la posibilidad de ser rechazada la hizo vacilar. Pero entonces recordó su compromiso con el cambio. Con el corazón latiendo acelerado, se atrevió a decir simplemente: ¿y si hay más en su historia que no conocemos? Esta simple pregunta, pura e inocente, fue como un pequeño grano de arena en un mar de opiniones unilaterales. Al terminar la semana, se vio en un estado de reflexión constante, cuestionándose lo vivido. Había algo diferente en su forma de observar y el nuevo impulso que sentía dentro. Pero con cada avance venía el inevitable desafío. Su familia, especialmente su nuera, seguía su curso habitual de críticas cortantes. A menudo lanzaba comentarios sarcásticos en tono de burla cuando la conversación se tornaba sobre la vida de don Manuel. Aquella tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Laura se dio cuenta de que estaba en el umbral de otro nivel de confrontación. No solo el cambio pasaba por ella, sino que también exigía que confrontara y reflexionara sobre la dinámica familiar. Es momento de enfrentar este aspecto también, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Si quiero cambiar, debo ser fuerte también en mi hogar y defender mis puntos de vista. La conversación con su nuera no sería fácil, pero era una parte crucial de su crecimiento. Con esta nueva claridad, se preparó, pero en el fondo de su mente una inquietante pregunta flotaba. ¿Cómo iba a confrontar a su nuera sin dejar de lado su intención de abrir un diálogo? Esa incertidumbre se cernía sobre ella como un peso, desdibujando las líneas de su autoconfianza. Así, Laura se preparó para dar un paso más hacia su futura transformación, temblorosa pero decidida. La batalla por su integridad emocional apenas comenzaba, y el desafío de enfrentar a su nuera era el siguiente escalón, uno que amenazaba con desatar una tormenta. Aquel desafío podía abrir las puertas a su verdadero cambio, o podría hacer que todo su esfuerzo se desmoronara. La tensión de la próxima confrontación era palpable. ¿Sería capaz de mantener su nueva perspectiva y permanecer fiel a sí misma? La respuesta estaba a punto de revelarse. Laura despertó esa mañana con una sensación de nudos en el estómago. La conversación que se avecinaba con su nuera era inminente, y con cada latido la ansiedad crecía. Recordó el tono sarcástico que había usado en la última reunión familiar, despreciando el audífono de su esposo como si se tratara de un objeto ridículo. La risa de su nuera resonaba en su mente como una campana de alerta, un recordatorio de que esas dinámicas familiares eran ciclos que debía romper. Decidió que no podía permitir que ese momento la sorprendiera. Se sentó con un cuaderno y escribió lo que quería expresar. No se trata solo de mi esposo, pensó, se trata de respeto. Estaba en un punto crucial. Si iba a crecer, debía abanderar este nuevo enfoque y ser auténtica, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. Mientras hacía una lista, se dio cuenta de algo importante. La risa de su nuera no solo denotaba desdén, era también una invitación a la vulnerabilidad. Si encuentro la forma de establecer un diálogo abierto, quizás no solo proteja a mi esposo, sino que inicie un cambio positivo en nuestra relación, murmuró para sí misma. Esa realización le infundió un reto sorprendentemente valioso. Necesitaba aprender a comunicar su nuevo enfoque para que no se desvaneciera ante el fuego del conflicto. El día siguió su curso, pero el nudo en su estómago permanecía. A medida que la tarde avanzaba, la expectación se convirtió en un torrente de emociones que la impulsaron.
Revisó su discurso una y otra vez en su mente, buscando la forma adecuada de introducir el tema sin que pareciera un ataque. Tenía que ser firme, pero gentil. Debía, de alguna manera, llevar a su nuera a una conversación real. Cuando la familia se reunió para la cena, Laura se observó con atención. Su nuera, con ese aire confiado, ocupaba la cabecera, como si fuera la reina del tablero. Pero Laura ya no la vería con esa perspectiva. Había asumido el rol de espectadora, dispuesta a reconocer su propio poder y desdibujar el rol de víctima que tanto había alimentado en su interior. Mientras la conversación giraba en torno a temas triviales, buscó un momento de calma, un instante en el que pudiera sembrar su mensaje. Fue entonces cuando su nuera sacó a colación el tema del audífono de su esposo. «Es como un artefacto de abuelito», lanzó, provocando risas entre el grupo. En ese instante, Laura sintió que la necesidad de defenderlo se colaba por cada poro de su piel, pero se contuvo. Respiró hondo y con la voz más serena que pudo reunir, dijo: «¿Sabes, Mariana? Entiendo que pueda parecer gracioso, pero para él, ese audífono es una herramienta que le permite participar en la vida. Me gustaría que lo miráramos desde esa óptica». El silencio se instaló en la mesa como un velo inesperado. Laura sintió que el tiempo se detuvo y las miradas se posaron sobre ella, cada una evaluando el impacto de sus palabras. La risa se desvaneció y allí, en ese momento tenso, se sintió diferente. Había creado un espacio para el diálogo, para que su nuera reflexionara más allá de su humor irónico. Mariana la miró, sorprendida, sin saber cómo responder. El potencial de una conversación auténtica se alzaba entre ellas, el desafío de superar el instinto de defensa ante la vulnerabilidad. Laura no sabía si su nuera lo aceptaría, pero de alguna manera el solo hecho de haber planteado el tema fue una victoria personal. En su interior, la chispa de su evolución comenzó a iluminar un camino que hasta entonces había estado ensombrecido por la resistencia. No obstante, esa batalla solo era la primera en un conflicto más amplio. La verdadera prueba estaba por venir. Si realmente deseaba cambiar la dinámica familiar, debía estar dispuesta a seguir dialogando, incluso cuando no hubiera acuerdo. Enfrentar la risa burlona requería una fuerza sostenida y un enfoque valioso. La cena continuó y el peso de la incomodidad flotaba en el aire. Laura comprendió que el cambio duradero implicaría repeticiones, conversaciones y enfrentamientos. La respuesta de Mariana aún era incierta, y esa pregunta amenazaba con hacerse ruido en su mente. ¿Podría sostener esta nueva esencia por el bien de su familia y de ella misma? La mente le daba vueltas, pero cada latido en su pecho era un recordatorio de que había encendido una llama. Su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente transformar la atmósfera en su hogar? La imperante necesidad de descubrirlo resonó con fuerza, empujándola hacia la siguiente etapa de esta odisea personal. Laura observó a su nuera, notando el cambio sutil en su expresión. La sorpresa había creado una pausa inesperada en la tensión de la cena, pero el desafío no había hecho más que comenzar. Sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de determinación y miedo a no lograr lo que se había propuesto. El color de la sonrisa de Mariana era un pantone de desdén, y eso debía transformar. Al día siguiente, Laura se levantó decidida a no dejar que la conversación de la noche anterior fuera solo un episodio aislado. En su mente, ese pequeño instante de verdad se había convertido en un punto de no retorno. Ya no podría cerrar los ojos ante los comentarios hirientes de su nuera, y más aún, no podía permitir que esos comentarios afectaran el bienestar de su esposo. Se sentó de nuevo frente a su cuaderno. Sin embargo, esta vez la hoja en blanco no intimidaba como antes, era capaz de ser su aliada en la manifestación de límites. «No puedo controlar lo que los demás piensan, pero sí lo que yo permito», escribió con fuerza.
Así, cada letra se convirtió en una afirmación de sus nuevas convicciones. Laura dedicó la mañana a reflexionar sobre la forma en que había llevado su papel en la familia. Tomó un café en su patio, contemplando el jardín que había cultivado con tanto esmero. Era un símbolo de su vida, se dijo. Así como las plantas florecían con cuidado, ella podía fomentar el respeto y la empatía a pesar de los obstáculos. Si quiero que Mariana cambie su visión, debo mostrarle cómo lo hago en mi propia vida. Con esta idea en mente, decidió que su próximo paso era fortalecer su relación con su esposo, no solo para apoyarlo emocionalmente, sino para mostrarle a Mariana que su audífono representaba dignidad y participación. Esa misma tarde, se dirigió a la tienda para comprar un par de libros con la intención de invitarlos a una tarde de lectura en pareja. Quería que su esposo sintiera el apoyo de su elección, no como un simple uso del audífono, sino como la capacidad de disfrutar juntos. Ese concepto de unidad era fundamental. Al llegar a casa encontró a su esposo en el jardín, cuidando las plantas. Allí, con una sonrisa, le entregó los libros. Quería que pasaras la tarde conmigo. Te necesito y creo que podremos disfrutar mucho juntos. Su esposo, con una mirada curiosa, aceptó felizmente. Esa noche, mientras compartían un momento breve y dulce en el sofá, Laura vio cómo su esposo se sumergía en la lectura. La alegría en sus ojos era inconfundible. Un recordatorio de que su nuera no era la única que necesitaba entender el valor del audífono. Ella misma necesitaba afianzar esa visión en su rutina. Pero aquel camino estaba lejos de ser sencillo. Nuevas dudas comenzaron a acecharla, como sombras asomándose en un rincón oscuro. ¿Y si Mariana se niega a entenderlo? ¿Y si solo ve a su padre como una carga? Se repetía. Esa incomodidad la retaba, exigiendo claridad para un futuro incierto. A lo largo de la semana, cada interacción con su nuera la llevaba a un nuevo nivel de ansiedad. No era solo la idea de enfrentar el juicio ajeno, era la confrontación interna con sus propios temores. Laura afirmó su postura en cada pequeño momento. Un comentario despectivo, un sarcasmo al que se negaba a ceder. Estaba en un camino de transformación, pero el duelo por la antigua Laura comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque la transformación necesitaba tiempo, había un impulso palpable en su viaje. Laura estaba lista para la próxima confrontación, aquel segundo intento de romper el ciclo. Se repetía a sí misma que había comenzado un proceso y que había que seguirlo. La tensión aumentó cuando, durante una reunión familiar, un nuevo comentario sobre el audífono salió a la luz. Esta vez, Laura sintió una mezcla de adrenalina y claridad. El instante había llegado. «Mariana, creo que ya es momento de dejar de burlarnos y empezar a entender quién es realmente tu abuelo», se armó de valor. Antes de terminar su frase, se sintió como una mariposa emergiendo de su crisálida, lista para volar y deslumbrarse a sí misma y a quienes la rodeaban. Pero el verdadero desafío aún estaba agazapado, esperando a que su curso se determinara. Laura sabía que la próxima pregunta sería, esta vez, mucho más profunda. Estaba preparada para confrontar otros aspectos de su relación con Mariana que habían permanecido inexplorados. Ese desafío se sentía monumental. La lucha por el respeto había despertado en ella un deseo de verdad y autenticidad. No se trataba solo de la risa burlona, sino de una conexión más genuina. ¿Podría conseguirlo? La inquietante incertidumbre de lo que le esperaba le hizo formular la pregunta que marcaría su próximo paso. Laura entró en la sala, donde la familia se había reunido nuevamente. El aire estaba impregnado de sonidos y risas, pero en su interior una tormenta de emociones la consumía. Era su turno de dar un último paso decisivo, y sabía que esa vez no sería diferente.
La risa burlona de Mariana aún retumbaba en su mente, como un eco obstinado que no le permitía descansar en paz. Miró a don Manuel, que estaba allí, a su lado, con su audífono recién colocado. Aquel dispositivo había simbolizado tanto dolor como superación, y hoy era su escudo. Su esposo había sido un ejemplo constante de resiliencia, y era tiempo de honrar eso públicamente. Laura comprendió que su transformación personal no podía quedarse en el plano interior. Debía manifestarse en acciones concretas. Era el momento de construir un nuevo puente no solo hacia Mariana, sino hacia la familia entera. «Quiero hablar», dijo, su voz resonando con firmeza en el bullicio familiar. El ruido se ahogó, y la atención se centró en ella. Sentía el calor del apoyo de don Manuel a su lado, y ese pequeño fuego interno se volvió un incendio. «He notado que hay un tema que nos afecta a todos, y creo que es momento de abordar esto de una manera diferente». Mariana arqueó una ceja, y en ese gesto, Laura vio el desencanto que había alimentado durante tanto tiempo. No iba a permitir que la historia de su esposo se convirtiera en un cuento de risas a expensas de su dignidad. Don Manuel no es solo mi esposo, sino un pilar de esta familia. Su audífono representa su lucha, su fuerza y, sobre todo, su deseo de ser parte de este mundo que a veces lo margina. Cada vez que se pone ese dispositivo, no es solo un objeto, es una declaración de amor hacia nosotros, de querer estar presente en cada conversación, en cada momento. El ambiente se volvió denso, y los rostros atentos mostraban la incomodidad general. Pero Laura continuó, su voz firme y decidida. Entender la historia de don Manuel es entender el valor de la empatía y el respeto. Agradezco a todos por estar aquí, y me gustaría que todos reflexionáramos. No se trata de un chiste, es una lección de vida, y es hora de dejar de lado las risas que lastiman. La mirada de Mariana se tornó seria, y por un instante Laura sintió que su corazón se detenía ante la posibilidad de respuesta. Sin embargo, la incertidumbre fue rápidamente reemplazada por una nueva determinación. «Mariana, te pido que escuches. Comprender que las diferencias no son debilidades, sino fortalezas, puede ser un viaje complicado, pero no podemos permitir que la risa se use como un arma. Podemos cambiar eso». En ese silencio claro, Laura sintió como su palabra daba forma a un cambio verdadero, transformando el espacio a su alrededor. Había dejado de ser la víctima silenciosa y había comenzado a plasmar su propio legado de respeto hacia don Manuel, así como hacia ella misma. Mariana respiró hondo. Su expresión pasó de la defensa a la reflexión, y por un instante Laura sintió que había entreabierto la puerta a un nuevo diálogo. «No había pensado en eso», respondió la joven, su voz más suave. «Tal vez he estado tan atrapada en mis propias percepciones que no he visto más allá de mis propios juicios». Laura sonrió, sintiendo que había logrado tocar una fibra sensible. «El primer paso es el más difícil, pero todos estamos aquí para aprender, incluida yo. Quisiera que tuviéramos una conversación más profunda con don Manuel, donde todos podamos compartir nuestras historias. Estoy segura de que hay tanto que aprender de él». Una leve sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro de Mariana, mientras los murmullos alrededor se convertían en un murmullo de aceptación. La tensión en la sala empezó a desvanecerse. La posibilidad de una conversación abierta era tangible, y en ese instante, la luz sobre el audífono de don Manuel brilló con más intensidad. Laura sintió que había traspasado una barrera significativa. Se dio cuenta de que había conquistado un espacio que antes consideraba inalcanzable, por no enfrentar el desencuentro. La confrontación había sido incómoda, pero había dado frutos. Al finalizar la noche, mientras todos se retiraban, don Manuel se acercó a Laura y le tomó la mano, transmitiéndole un agradecimiento que las palabras no podían capturar.
Ella sintió su orgullo por ser la guardiana de sus historias, de su dignidad. Había logrado transformar un momento de dolor y burla en un reconocimiento del valor humano y la conexión familiar. En la calma de la noche, Laura sabía que esta no era solo una victoria, era el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Había demostrado que el amor y el respeto podían prevalecer ante la ignorancia. Ella había cambiado, sí, pero también había ofrecido una oportunidad de cambio a su familia. Siempre habrá un camino hacia la comprensión, mi amor, pensó, mientras se acomodaba al lado de don Manuel, sintiéndose más fuerte y consciente que nunca de su papel en esta historia compartida. La lucha había cambiado, y el crecimiento comenzaba a florecer. Fueron días reflexivos y así, el viaje de transformación de Laura continuó, un viaje que se materializaba no solo en ella, sino en cada uno de los que compartían su vida. La historia de don Manuel, una vez más, era el hilo que unía a su familia, y esta vez permanecería en el centro de su narrativa imperturbable e invencible. Ahora, la historia de Laura y su familia no estaba destinada a ser solo un relato de superación personal, sino un legado compartido, un camino lleno de diálogo, respeto y amor incondicional. La tarde estaba llegando a su crepúsculo, y con cada día que pasaba, la luz de su transformación brillaba con más fuerza. Así que si has llegado hasta aquí, hazte un favor a ti mismo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Ya sabes lo que se dice, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.